Bien, buenas noches a todos. Gracias por participar nuevamente de nuestros Ateneos Clínicos, de los Ateneos Clínicos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Noemí Vidaurre, quien es coordinadora en el Hospital Avellaneda de la Unidad Neonatal de Enfermedades Respiratorias, quien nos va a compartir la experiencia en el hospital acerca de COVID-19 y neonatología. Adelante, Noemí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que preparar este tema en general, digamos, ha llevado a ir planteando muchas pautas en cuanto a cómo podemos ver en este año que está comenzando una patología que ha sido relativamente nueva para todos. Nosotros, si bien somos una sala que ya venía funcionando con patologías respiratorias tipo bronquiolitis en neonatología, pero como todos hemos tenido que adecuarnos en diferentes aspectos. Entonces, esta presentación, sobre todo en una primera etapa, lo que vamos a hacer es analizar la frecuencia que hemos tenido en la sala de pacientes en edad neonatal con COVID-19, destacar algunos aspectos relevantes de la fisiopatología que hace que su presentación sea diferente de acuerdo a la edad, y en tercer lugar, ver cuáles son las expresiones clínicas más frecuentes que hemos tenido acá en nuestro medio y que muchas veces difiere un poco con las estadísticas que tenemos desde afuera. Bueno, les quiero presentar, esta es lo que ustedes conocen como sala de bronquiolitis, sala espejo. Nuestro nombre oficial sería Unidad Neonatal de Enfermedades Respiratorias, UNER, es como se nos conoce. Y esta es nuestra sala COVID en donde hicimos el aislamiento. Nuestra unidad consta de dos salas contiguas, por eso antes la llamábamos como sala espejo, y a partir de este año nosotros hicimos esta modificación en la estructura basándonos en las apreciaciones que nos daban no solamente la parte de ingeniería, sino con el consenso de infectología, enfermería y la parte médica. En base a eso se pudo hacer esta modificación siguiendo todas las normas que nos permitían cumplir en cuanto a las medidas de bioseguridad, y comenzó a funcionar como un sector de aislamiento en donde nosotros recibimos a todos los pacientes que ingresan a la sala en una edad neonatal. Ustedes ven acá, sobre todo en esta parte, hicimos una señalización. Eso nos permitió dividir la sala en dos sectores. Este sector que ustedes ven hacia la derecha es por donde ingresan los pacientes, ya sea desde guardia, desde la unidad de traslado, o pacientes que requieran, o sea, que hayan nacido dentro de la institución y que requieran algún tipo de aislamiento. Una vez que se confirma que se trata de un paciente COVID, se lo ubica en el lado izquierdo de la sala, siempre respetando la distancia entre paciente y paciente, y este sector corresponde al área sucia. En el área sucia nosotros hemos practicado, bueno, obviamente antes del ingreso de los pacientes, cómo teníamos que vestirnos, cómo desechar todos los materiales, el cuidado de la ropa de cama. Este sector que ustedes ven parcialmente es en la parte de área limpia, y por esta ventana nosotros pasamos todos los medicamentos que requiera el enfermero que esté a cargo o el médico que esté dentro de la sala, de tal manera, digamos, de poder minimizar todos los flujos de aire o que haya algún tipo de contaminación, digamos, hasta este otro sector que es el área limpia. Además de esas modificaciones de la sala, comenzamos un periodo de protocolización. Esos protocolos se hicieron tanto desde la parte médica como de enfermería. Ustedes lo que ven acá es una de las presentaciones que se hizo a nivel hospitalario.
También se hizo la capacitación del personal de enfermería y del personal médico, y principalmente en los primeros tiempos, las primeras semanas antes de tener nuestros primeros pacientes, comenzamos con las prácticas de la colocación de PP. Esas prácticas fueron dictadas de diferente manera, ¿no? O sea, esto que ustedes están viendo ahí es una de las enfermeras que era corregida por parte del personal y se iba tomando fotos de cuáles podían ser los errores, es decir, nuestras guías no solamente contenían cómo se tenía que colocar correctamente, sino cuáles eran los errores más frecuentes, de tal manera que puedan ser corregidos, y cuando lleguemos a la etapa de poder atender a un paciente, eso nos permita que realmente tengamos una buena protección. Eso no era solamente para la colocación, sino también para retirarse el equipo. Es lo que ustedes están viendo en esa foto. Otro de los grandes temas que tuvimos fue el cómo limitar la aerosolización, porque si bien parece haber pasado mucho tiempo desde que estamos con todo el tema de COVID, pero cuando comenzaron los primeros casos y nosotros comenzamos a preparar la sala, lo que primero nos planteábamos es, por ejemplo, si el tener que atender a un paciente que tenía una dificultad respiratoria moderada, necesariamente implicaba que hagamos una ventilación precoz, que era lo que se recomendaba en un primer momento. Eso nos llevó a pensar cómo podíamos nosotros precisamente hacer una forma de aislamiento en la unidad del paciente, que esto lo que ustedes ven acá es una servocuna, y lo que ustedes ven por encima es una carcasa que la fabricó gente del hospital, en este caso tiene un revestimiento de un plástico tipo acrílico, con dos aberturas laterales. ¿Eso qué nos ha permitido? Sobre todo ofrecer a nuestros pacientes otro tipo de suministro de oxígeno, que hoy en día, bueno, se sabe que no hay tanta dispersión como se pensó en un primer momento, que es la cánula de alto flujo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tenía que colocarse a alto flujo, inclusive los pacientes ventilados, nosotros tratábamos de limitar esa aerosolización mediante este medio. Así más o menos llegado fines de agosto tuvimos nuestro primer paciente COVID, y a partir de ahí, bueno, en total llegamos a tener un número de 10 para un total de ingresos de 108 pacientes. De esos 108, si nosotros consideramos los resultados de virología, la gran mayoría, cerca del 80%, fueron negativos. Estos 10 pacientes que les digo que correspondían a COVID-19, 2 pacientes eran para influenza positivos y 8 fueron pacientes con rinovirus. Si analizamos solamente el grupo de pacientes neonatales con COVID, tenemos la distribución según edad gestacional. Según esa edad, solamente uno de los pacientes fue prematuro. Todos los otros fueron recién nacidos de término, la gran mayoría de 39 semanas y 2 de 40 semanas. Y según la procedencia que tenemos en cuanto a los ingresos solamente de pacientes COVID, 1 provino del dispensario, 5 derivados desde el Instituto de Maternidad, y por guardia nosotros tuvimos un total de 4 pacientes. Otro de los aspectos que nosotros consideramos, pensando de que, bueno, nuestra sala es básicamente patología respiratoria, es el requerimiento de oxígeno. Y el requerimiento de oxígeno va también de la mano en cuanto a la complejidad que ha requerido este tipo de pacientes. 8 de los 10 pacientes que ingresaron necesitaron asistencia respiratoria, 1 halo, y solamente un paciente no tuvo requerimiento de oxígeno, y la externación, en realidad nosotros preferimos una internación conjunta,
con la madre, que sabíamos que era COVID positivo, en el complejo Ledesma. Entonces, ella también prefería ese tipo de internación, así que no concluyó, digamos, toda su patología dentro de la institución. En cuanto a la mortalidad, sobre el total de pacientes que nosotros hemos atendido, tuvimos una letalidad de 1.9, que en realidad correspondieron a 2 pacientes, ambas de sexo femenino, no tenían comorbilidades, sí había un factor social y familiar de riesgo importante, y una de estas 2 pacientes, sí, su progresión de peso, si bien nació como una recién nacida de término de buen peso, pero su progresión en los últimos días no había sido acorde. Bueno, eso es un pantallazo de lo que nosotros hemos tenido en esta primera parte, digamos, del año, del 2020, en cuanto a lo que es el COVID. Y a partir de ahí han comenzado a surgir toda una serie de preguntas que nos hacíamos en un primer momento, considerando si esta patología se iba a comportar como una bronquiolitis grave, o simplemente iba a ser un cuadro catallal. Inclusive, o sea, se llegó a plantear, ustedes recuerdan en las primeras épocas, que prácticamente no iba a afectar a los niños. Es decir, la cantidad de pacientes que nosotros hubiésemos podido llegar a tener enfermos hubiese sido mínima o nula, considerando de que los chicos aparentemente no enfermaban. Esto siempre dentro del contexto del inicio de lo que fue la pandemia de COVID. Entonces, más allá de todas las preparaciones que nosotros hacíamos como equipo de salud, venían los planteos clínicos en cómo íbamos a abordar este tipo de pacientes y qué manifestaciones iban a tener. Obviamente, como en todo proceso, hay puntos en donde uno puede llegar a decir, bueno, capaz que todo paciente que viene con dificultad respiratoria puede ser un COVID, o todo paciente febril. Y desde ahí teníamos que ir haciendo todas las disquisiciones considerando las presentaciones clínicas y el contexto epidemiológico. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que la mayoría de los pacientes, sobre todo de estos 10 pacientes que han sido positivos, solamente en 2 casos se dijo, o sea, la familia dijo que tenían algún contacto directo o que existía la posibilidad de algún familiar con COVID. Todo el resto refirió como una epidemiología respiratoria negativa. Y eso es muy importante, porque si uno se basa solamente en ese concepto, es más propenso a poder cometer algún tipo de error, sobre todo si son pacientes los cuales uno tiene que cuidar el traslado del paciente, no solamente desde fuera de la institución, sino también dentro del mismo hospital. En base a eso, considerando las presentaciones clínicas, se trabajó mucho con la infectóloga del servicio, con el equipo de guardia y con los médicos de guardia que teníamos, que conformamos en ese momento, y comenzamos a determinar cuáles eran los criterios de admisión y cómo tenía que ser nuestra atención, sobre todo en los pacientes que llegaban desde la guardia. Ustedes, cada uno de ustedes debe saber por su experiencia de que muchas veces cuando afronta situaciones de urgencia, la presentación del paciente puede ser muy variable, depende mucho de la subjetividad, de la experiencia del que lo ve por primera vez. Entonces, cuando nosotros tomamos la precaución de que cuando íbamos a hacer la valoración de un paciente en la guardia, considerando que podía llegar a ser potencialmente una situación de urgencia, bajábamos con un nivel 3 en cuanto a la protección. Eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy, la verdad que nos ha ayudado muchísimo, porque después, o sea, ya vienen las sorpresas de que es positivo, pero al tener incorporado todo el equipo de protección personal nos ha facilitado bastante en ese sentido. Con respecto a las manifestaciones de la información que veníamos teniendo, se hablaba de los síntomas respiratorios,
algunos síntomas digestivos o problemas en cuanto a dificultades en la alimentación, sobre todo a partir del año, síntomas cardiovasculares, manifestaciones en piel, que bueno, ya es un tema que se fue tratando, y otras alteraciones como de temperatura, letargia o signos de sepsis. Dentro de eso, de las manifestaciones clínicas, nos preguntábamos si la presentación del cuadro iba a ser similar, como les decía, a una bronquiolitis, considerando que el órgano de choque principalmente era el pulmón. Y dentro de eso, ¿cuál iba a ser el nivel de severidad? Considerando de que los chicos prácticamente no enfermaban o expresaban formas leves. Y para entender un poco cómo se fue desarrollando esta patología, yo les quería traer acá unos artículos que fuimos encontrando en donde habla de parte de la fisiopatología, sobre todo en edades que son de edades pediátricas o lactantes, y que nos permiten entender un poco más cómo fue la evolución de nuestros pacientes. Dentro de eso, nosotros sabemos que el órgano, a nivel, digamos, dentro del aparato respiratorio, es la nariz y las vías respiratorias altas, en donde el SARS-CoV-2 tiene receptores, que son estos receptores AC2. Estos receptores son en realidad receptores o sea, forman parte, digamos, de las enzimas convertidoras de la angiotensina, es decir, hay otros órganos en donde están estos receptores, y cuando uno respira, sobre todo lo que hace es introducir un flujo de aire que no solamente pasa por la nariz, sino que se dirige a la parte distal del pulmón. Cuando encuentra estos receptores, se une, logra introducirse dentro de la célula, se multiplica y luego por una exocitosis se produce la liberación del virus, de los viriones a todo el espacio extracelular. La cuestión es que una vez que se rompe esta célula, todo lo interno, todos los componentes internos de esa célula quedan expuestos a esto que ustedes ven acá, que es el epitelio del alveolo y al endotelio. Y son altamente proinflamatorios. Entonces comienzan todo un circuito que termina siendo un círculo vicioso, en donde se llama a otros elementos que son también proinflamatorios, otros elementos celulares. Y dentro de esos tenemos los macrófagos, las células T y los monocitos. Todos estos elementos celulares potencian aún más esa reacción inflamatoria y esto se convierte en una neumonitis. Clínicamente quizás el paciente no pueda llegar a tener muchos síntomas, quizás una hipoxia leve, pero el proceso ya está instalado. Y si nosotros haríamos una tomografía en este punto, lo que veríamos principalmente es un infiltrado en vidrio esmerilado, que se ve en las partes más periféricas del pulmón. Una vez que este proceso se perpetúa y se agrava, lo que hacen es esas mismas células que se van rompiendo y liberando todos estos elementos inflamatorios, llegan hacia el endotelio y ese endotelio reacciona a ese proceso mediante la formación de un trombo. Es decir, esto que ustedes ven es un alveolo. Lo que está acá en blanco debería estar ocupado por aire. Estas son las paredes, que están formados por neumocitos. Y hay otro tipo de células que son los neumocitos tipo 2, que son las que fabrican el surfactante, que es lo que hace que este alveolo, cuando uno expira, no se colapse. Es decir, esto no quede chato y permita que haya un volumen residual dentro de ese alveolo. Todos estos elementos que ustedes reconocen acá, que sería lo normal, cuando ingresa el COVID y produce esa reacción inflamatoria, lleva a que se forme esta capa de fibrina.
toda esta membrana hialina que ustedes ven alrededor, ustedes imagínense, no es lo mismo respirar teniendo estos espacios totalmente liberados y adaptados para cierto volumen pulmonar, a tener este espacio totalmente invadido por elementos celulares e inflamatorios. Y eso se va agravando aún más. Entonces llega un punto en donde esas células que son convocadas por esos elementos proinflamatorios lleva a que haya una distribución desigual de los elementos celulares. Es decir, cuando nosotros pedimos un laboratorio y lo hemos comparado, digamos, con los primeros pacientes que hemos tenido con COVID, en donde buscamos un recuento celular, generalmente los glóbulos blancos no son elevados y dentro de esos hay predominio de neutrófilos. ¿Por qué? Porque los monocitos han sido llamados a este espacio celular, a este espacio pulmonar, perdón. Y a eso se suma esto que ustedes ven acá. Acá deberían estar todos los capilares pulmonares. Y esos capilares, lo que ven ahí, están totalmente ocluidos por trombos. Entonces, en definitiva, donde debería haber intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, no se puede producir porque el oxígeno no llega a un espacio que está totalmente liberado y que permite un buen volumen, y por otro lado, la sangre tampoco circula. Entonces, no se puede producir una buena oxigenación. ¿Y eso a qué nos lleva? Que si este espacio, por ejemplo, considerando una neumonía por COVID, está ocupado por todos estos elementos, se genera a este nivel local una hipoxia, que lo que debería suceder es que estos vasos que van a oxigenarse, todos estos capilares y esos vasos que ingresan a estas unidades alveolares, reaccionen a la hipoxia contrayéndose. ¿Y por qué se contraen? Porque lo que buscan son otras zonas del pulmón que no estén enfermas y donde se logre ventilar. Esto que ustedes ven acá al costado es la explicación de lo que sucede. Ustedes acá tienen un alveolo con aire y en este caso lo que no está funcionando es el vaso, en donde puede haber, por ejemplo, un trombo. Este es el estado ideal, donde llega el aire y circula la sangre, y acá, por ejemplo, lo que sucede en las crisis asmáticas. Este espacio no está bien ventilado, pero sí está bien perfundido. Si nosotros este espacio alveolar lo ocupamos con todos estos elementos inflamatorios y el organismo debería reaccionar con esta vasoconstricción para que se redistribuya todo ese volumen a otras zonas mejor aireadas, si este mecanismo no se produce, no puede haber una buena compensación. ¿Y eso por qué lo remarcamos? Si ustedes ven acá, es este mecanismo que yo les decía de la formación de los trombos a nivel de las vasculaturas pulmonares, hacen de que cuando ese flujo de aire se redistribuye en otras zonas que están relativamente mejor ventiladas y mejor perfundidas, genera que, por un lado, la consistencia o la elasticidad de estas zonas del pulmón sean diferentes, es decir, no es la misma elasticidad de un tejido que está totalmente sano a un tejido donde hay, por ejemplo, un proceso infeccioso como una neumonía. Y además, el virus no solamente afecta al pulmón, sino que también se dirige al centro respiratorio. Entonces, comienza a comandar el centro respiratorio y el organismo comienza a compensar a través de un aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud. Y eso, a su vez, modifica la conducción de ese impulso que se transmite básicamente en modificaciones de las presiones, y esas modificaciones de las presiones lleva finalmente a que este circuito se perpetúe. Es decir, lo que comenzó como una infección con un mecanismo
inflamatorio, termina el mismo organismo en ese círculo en donde vuelve nuevamente dentro de sus mecanismos de adaptación a generar mayor componente inflamatorio. Entonces, lo que nosotros vemos, esto que se muestra acá es lo mismo, las mismas unidades alveolares, es que esas trombosis y esa inflamación altera esa vasoconstricción de esos vasos y no se puede producir la distribución a otras zonas que estén mejor ventiladas. Y eso también hace que progrese la hipoxia. Pero como el organismo, por esa invasión en el centro respiratorio y los mecanismos compensatorios, aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen de aire que entra al pulmón, el paciente siente la disnea, siente la falta de aire en forma tardía. Y eso lleva a que también consulte en forma tardía. Esto que ustedes ven acá es otra de las preguntas que nosotros nos hacíamos en el primer momento, es cuando decíamos, bueno, ¿por qué tienen más susceptibilidad o por qué enferman de una forma diferente o un número diferente? Y esto tiene que ver con los niveles de expresión de los receptores. Estos receptores que yo les decía para la angiotensina, se hizo el estudio en diferentes edades, comenzando inclusive en edades neonatales hasta los 30 años, y se vio que a medida que la persona va creciendo, van aumentando el número de estos receptores. Es decir, si yo tengo mayor cantidad de receptores y bueno, obviamente el virus tiene más posibilidades. A eso también se suma que todos estos mediadores inflamatorios también aumentan con la edad. Entonces mi respuesta inflamatoria va a ser diferente si yo soy un lactante, si soy un adulto joven o si, por ejemplo, ya soy una persona anciana. Y lo otro es la regulación negativa que tienen otros virus. Es decir, lo que se ha visto es, sobre todo también en lactantes o en niños pequeños, que cuando cursan otro tipo de infección, lo que provocan es una regulación negativa de estos receptores. Entonces, en realidad las formas de expresión en cuanto a la enfermedad serían leves en este caso. Y todo esto uno se dice, bueno, ¿para qué toda esta explicación? Esta explicación tiene que ver sobre todo con los cuadros clínicos que nosotros tuvimos en este periodo. Yo les traje acá las radiografías de 2 pacientes. Esta paciente fue la segunda o tercera que debemos haber recibido. Si ustedes ven las radiografías, en un primer momento uno dice, bueno, tiene un pequeño infiltrado intersticial y nada más. Pero la verdad es que este paciente, cuando nosotros hacíamos las gasometrías, veíamos la mecánica ventilatoria, nos llevaba a pensar que en realidad estaba en una insuficiencia respiratoria severa, a pesar de las placas. Entonces uno cuando muchas veces seguía solamente de la imagen, o sea, descontextualizando de la presentación clínica y de otros signos, puede estar sujeto, sobre todo en este tipo de patologías, a errores. Esta paciente se ventiló y al día siguiente se hizo una ecografía en donde se vio una imagen de condensación en la base del pulmón izquierdo, que acá obviamente por más y repetimos la radiografía para ver si se nos había pasado algo, y la verdad que no, solamente era visible por ecografía. ¿Y por qué es eso? Porque, como los que les decía, perdón, voy a conectar antes que se me apague. Como les decía, ese flujo de aire se dirige hacia las zonas más distales. Entonces, en este corte quizás ustedes lo ven con más nitidez, son las partes más distales del pulmón. Entonces eso nos da una gran ventaja, que es sobre todo el uso de la ecografía. Al estar más cercano a la pared, es posible que nosotros logremos distinguir algunas imágenes que por radiografía
nos resultarían muy difíciles. Y bueno, en nuestro caso, no podemos hacer con facilidad una tomografía en cuanto a la edad del paciente y las condiciones de traslado que se necesitan como para poder hacerlas. Entonces, nos guiamos mucho en cuanto a la radiografía, la ecografía y obviamente la presentación clínica. Este otro paciente es una de las lactantes que falleció. Cuando nosotros comenzamos a ver esta radiografía, nos preguntábamos qué estaba pasando, porque había tenido una evolución mucho más agresiva. Y a partir de ahí comenzamos a investigar y vimos que hay dos tipos de presentación dentro de las clínicas que corresponderían al fenotipo L y al fenotipo H. Este fenotipo L, sobre todo, se basa en este mecanismo que yo les decía, en donde está este proceso inflamatorio, infeccioso, que debería generar una vasoconstricción para que permita que esa sangre y ese flujo se redistribuyan en otras áreas del pulmón. Y en este caso, en este tipo de fenotipo, falla. Entonces, a partir de ahí es más propenso a la hipoxia, pero el resto del pulmón puede recibir un buen volumen pulmonar. Ahora, este fenotipo H, que es más bien similar a lo de un distrés respiratorio, lo que se sabe actualmente es que es una progresión de este primer fenotipo, y sobre todo se los vio en pacientes que tenían un apoyo ventilatorio de tipo no invasivo, pero que el esfuerzo respiratorio seguía estando presente en el paciente. Entonces, ese mismo esfuerzo respiratorio que yo les decía, que era gatillado por el centro respiratorio y que implicaba una serie de presiones que no eran uniformes, porque el pulmón está afectado en sus diferentes áreas y hay diferentes tipos de tensiones y de retracciones, hace de que se agrave todo ese proceso inflamatorio. Y esto es muy importante, porque lo que muchas veces se ve, o por ejemplo uno puede llegar a hacer la interpretación de pacientes, sobre todo si está en áreas, digamos, donde uno no puede acceder a otro tipo de recursos en cuanto a un segundo o un tercer nivel, es considerar, por ejemplo, basarnos solamente en un aspecto del examen físico o de la revisión que uno hace del paciente. Y en las edades neonatales esto puede ser todavía mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes ven lo que es la caja respiratoria del neonato, uno ve acá y uno dice, bueno, tiene las costillas horizontalizadas. No, en realidad es la disposición natural que tienen en esta edad. El tórax es diferente, los músculos son diferentes, el diafragma tiene fibras que son mucho más propensas al agotamiento, y entonces eso hace que rápidamente progrese a la insuficiencia respiratoria. Para evitar esa insuficiencia respiratoria pone en juego toda una serie de mecanismos que puede hacer de que, si por ejemplo uno satura al paciente, puede tener una buena saturación. Entonces, uno dice, bueno, por ejemplo, coloco un nivel bajo de oxígeno, una cánula o una máscara, y esos niveles de oxígeno puede ser de que parcialmente logren ayudar o tratar de compensar para que el paciente mantenga una buena oxigenación. Pero si yo no lo ayudo en cuanto a la presión y a tratar de que el esfuerzo respiratorio sea mínimo, si el paciente se sigue esforzando para lograr tener esa oxigenación, puede llegar a progresar a estas otras formas mucho más graves. ¿Qué puede pasar también? O sea que si nos demoramos en cuanto a un paciente que necesita asistencia respiratoria y lo mantenemos con un flujo o con una presión que sería o sea, que sea parte de trabajo del equipo y parte de trabajo de los músculos respiratorios del paciente, no solamente llega al agotamiento, a la desaturación,
sino que se puede llegar a instalar todo este proceso inflamatorio. Por eso es muy importante no subestimar los signos clínicos que uno ve en un neonato y también la saturación. La saturación fuera de un contexto puede ser engañosa. Estas fotos que ustedes ven acá son otro tipo de presentación que teníamos, sobre todo en piel, que acá se ve un exantema, mucho más notorio. En este caso lo tuvimos en 3 pacientes, y también hubo afectación de mucosas. Si bien esto que parece acá como un muguet, en realidad era toda esta zona eritematosa, también estaban afectadas las zonas de los pliegues, y en algunos pacientes también teníamos afecciones que eran mucho más marcadas en las partes distales. Si consideramos el motivo de consulta, de los 10 pacientes que vimos, la mayoría, alrededor de 8 pacientes, tuvo refirió febrícula o fiebre, febrícula alrededor de 37,5 y fiebre la más alta de 38,3, rinorrea en la mayoría de los casos. Después, en cuanto a frecuencia, el esfuerzo respiratorio, el agregado de tos, dificultad para la alimentación. Algunas madres referían una perfusión distal que ellas la describían como que en realidad las extremidades las notaban de una temperatura diferente, de un color diferente. Las pausas respiratorias, la irritabilidad, las secreciones oculares, que también solamente un paciente nos refirió, y signos de deshidratación más relacionados, obviamente, en cuanto a mayor esfuerzo respiratorio y la dificultad para la alimentación. En cuanto a las determinaciones del laboratorio, nosotros hacemos en general, digamos, un laboratorio que no solamente nos basamos en el recuento de blancos, esto que les decía, la distribución de la fórmula, algunos reactantes de fase aguda, sino que también, bueno, vemos cuánto impacto genera en otros aparatos o sistemas. En el caso del hígado, bueno, en algunos pacientes se veía un leve aumento de las transaminasas, prácticamente no vimos alteraciones en cuanto a la bilirrubina ni a la LDH, y en el caso de las determinaciones de dímero D, pudimos hacerlos en 2 pacientes, y eso nos permitió ir tomando conductas, digamos, ante los posibles casos graves que podríamos llegar a tener a futuro. En base a eso, armamos un protocolo en cuanto a la asistencia de pacientes según la gravedad, cómo ir adecuando y buscando un tratamiento que sea lo más precoz y oportuno para cada caso. Y a partir de ahí distinguimos en un primer momento los pacientes que ingresaban con un síndrome bronquiolítico. Como les contaba, todos estos pacientes ingresan directamente a una sala de aislamiento. Ahí se toman las muestras de secreciones respiratorias, que no incluye solamente las muestras para COVID, sino también las búsquedas de otros virus respiratorios. Y según el requerimiento de oxígeno del paciente, puede ser en el caso más leve que el paciente esté sin requerimiento de oxígeno y se haga solamente un tratamiento sintomático. Y en el caso de que el paciente tenga requerimiento de oxígeno, tenemos que ver en cuanto a la severidad. Dentro de esos, los pacientes ventilados, se instala un tratamiento con corticoides, se administra citromicina y se coloca enoxaparina, sobre todo con pacientes que vimos que tenían el KPTT prolongado. Si hay una inestabilidad hemodinámica, y eso porque es importante, porque se ha visto que hay pacientes que cursan, por ejemplo, con hipotensión, y que eso agrava aún más, o lo que hace es perpetuar aún más todo ese proceso que yo les decía en cuanto a la forma de reaccionar a la hipoxia. En este tipo de pacientes lo que se hacía es administrar gamma globulina, ya sea por un periodo de 5
días o bien cuando se produzca la suspensión del tratamiento inotrópico, es decir, quizás no llegábamos a los 5 días, pero si el paciente dejaba de depender de inotrópicos, entonces se suspendía la gamma globulina. Si el paciente tenía otra forma de administración de oxígeno distinta al respirador, por ejemplo, un halo o cánulas de alto flujo, también se hacían corticoides, ya sea vía oral o endovenoso, se administra acitromicina por 5 días si presenta tos o algún tipo de infiltrado en la radiografía. Antes de concluir, les quería remarcar estas pautas de alarma que quizás, o sea, puedan sonar como muy del día a día, que por frecuente, o sea, porque sea frecuente no significa que no tenga su valor. En primer lugar, siempre valorar el sueño del paciente, preguntarle a la madre cómo duerme, si ha dormido mal, si no ha dormido o si es difícil de despertar. La alimentación, si no se ha podido alimentar o lo hace con dificultad o menos de lo habitual. ¿Cómo lo ve? O sea, ¿cuál es la percepción que tiene de la madre? Si ella lo ve decaído, irritable, o está igual que siempre, si ha orinado o orina o no orinó directamente en las últimas 12 horas, si tuvo episodios de vómitos, que también acuérdense, sobre todo en los mayores de 1 año, puede haber cuadros de predominio gastrointestinal, las variaciones de la temperatura, en neonatología, tanto los extremos en cuanto a la hipotermia o a la hipertermia, siempre nos indican algún proceso de gravedad del paciente y la agitación. Y si yo voy a controlar un paciente, sobre todo si nos llaman por teléfono, si nos hacen algún tipo de consulta, considerar siempre la frecuencia respiratoria como un marcador importante, sobre todo si es mayor de 60 en los menores de 2 meses o mayor de 50 en menores de 1 año, si hay taquicardia, si hay variaciones en la saturación, sobre todo con el llanto. El llanto muchas veces es una expresión de una hipoxia que se instala en un momento en donde cambia el flujo y la mecánica respiratoria. Las variaciones en cuanto a la tos, si sigue igual, si ha disminuido, cómo se alimenta, si comparte objetos, si comparte el pecho, la mamadera, y dónde vive, o sea, si está aislado solo en una habitación, ha recibido visitas, por ahí los papás nos dicen, no, pero estábamos todos sanos en la casa, y en realidad hubo alguna visita que pudo haber sido la fuente de contagio. Y preguntar, no olvidarse de preguntar los convivientes, a pesar de que muchas veces no se los refiera como algún familiar que haya tenido COVID, pero siempre es necesario interrogar a la familia. Bueno, me faltaba la de muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Noemí. La verdad que fue una excelente presentación, nos has enriquecido con todo lo que has comentado. Yo quiero iniciar el ciclo de preguntas y un poco viendo la primera parte de tu presentación, que has mostrado cómo se ha organizado el servicio, cómo ha estado organizado de excelente, organizado el servicio en cuanto a los circuitos y esto que has mencionado de la ventana y demás. ¿Cómo han hecho específicamente con el tema de la mamá o del familiar que no sé si lo permitían el ingreso, que probablemente alguno haya sido COVID positivo? ¿Cómo han hecho esa parte organizativa del servicio? La verdad que en un primer momento nos ha resultado difícil porque nosotros siempre el horario del informe fue muy importante considerando de que teníamos pacientes de diferente gravedad y por ahí explicar la gravedad por teléfono es difícil, digamos, uno no logra, o sea, es más complicado el saber cómo lo recepciona el padre y qué tanto puede entender de la patología. ¿Por qué digo esto? Porque en general, cuando nos organizamos en un primer momento en cuanto a las visitas, dijimos, bueno,
Cuando llega el paciente, el padre ingresa, se le muestra dónde va a quedar su hijo, qué tipos de atención va a recibir, cuál va a ser su enfermera, quién va a ser su enfermera que va a estar a cargo, o sea, sabe el nombre de la enfermera, conoce el médico que va a estar de guardia, y en base a eso se le explica cómo puede ser la evolución. Una vez que recibe ese primer informe, se le pide un número de teléfono, se le da el número de teléfono también del servicio, y a partir de ahí los informes son telefónicos. Una vez que ya tenemos los resultados de COVID, si es positivo o negativo, si es negativo pasa a la sala que tenemos a la par, y a partir de ahí, bueno, las visitas ya son regladas y lo pueden ver con más frecuencia, pero bueno, siempre, por lo menos el año pasado, ha dependido también del contexto, digamos, de cuánto se podían llegar a movilizar dentro de la pandemia. Pero en general, digamos, hay una presencia de los padres en forma intermitente y más por vía telefónica. Gracias, Noemí. Y me imagino que en algunas se le hacía usar equipo de protección personal o algo así en el caso de algún papá o alguna mamá que sea positiva. ¿Cómo hacían con Sí. eso? ¿O no lo permitían? No, en esto depende, por ejemplo, hay algunos papás que dependían de la distancia y de los medios, o sea, preferían directamente quedar en el domicilio, que en caso tuvimos dos familias que optaron, digamos, ellos mismos por el informe telefónico, y en el caso cuando pasaban a las salas, sobre todo cuando ingresa el paciente, son pacientes que todavía están en una instancia de sospecha, a los padres, o sea, hay una enfermera que los hace pasar, les enseña cómo tienen que colocarse el equipo, cómo se tienen que acercar a su bebé y cómo lo tienen que descartar, o sea que es un proceso que se lo va reforzando, digamos, en forma diaria, más lo que es lavado de manos, que nosotros ya de antes lo teníamos como incorporado. Excelente, Bien, Noemí. gracias. Yo quiero destacar realmente cómo se ha preparado el Hospital Avellaneda para COVID. Uno de los primeros hospitales que visitamos con la doctora Fonio, asesorando y viendo cómo se habían organizado en el tema de bioseguridad, realmente nos sorprendió el Hospital Avellaneda y fundamentalmente neonatología y pediatría, cómo habían trabajado esperando, digamos, los casos. Realmente trabajaron mucho, se esforzaron bastante y buscaron los recursos para trabajar de la mejor manera. Así que realmente quiero destacar esto. Vos lo presentaste, cómo se preparó el personal. Realmente, bueno, hay que destacar esto, ¿no? Como hospital, cómo se organizó. Sí, la verdad que el proceso, o sea, hasta que llegó el momento, fue un proceso, digamos, en el que tuvimos que ir atravesando diferentes etapas, pero yo creo que el haber trabajado previamente con pacientes con patología respiratoria, eso hizo de que sea mucho más aceitado y que se pueda ir implementando todo lo que se nos iba proponiendo. Y la verdad que una de las, o sea, de las grandes alegrías que tenemos dentro de todo este proceso fue que si bien hubo enfermeros y personal médico que ha cursado la enfermedad, pero ninguno, digamos, fue de un contagio dentro del hospital. Y eso habla precisamente de cómo se buscó, digamos, el cumplir con todas las normas de bioseguridad, y bueno, y hasta el día de hoy la seguimos haciendo. Ya la verdad que uno, si le falta algo, ya es como que uno siente que le falta algo, ya uno lo tiene incorporado dentro de lo que es el equipo de protección, así que eso es muy bueno. Y Es vos, muy Noemí, importante que... dijiste, sí, Sí. perdón, Norma, No, no, está seguí. bien. No, 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 seguí, Silvia. Yo quería destacar algo que mencionaste,
y que para mí es una enseñanza también, el hecho de incorporar los errores en un protocolo, los potenciales, los escenarios de errores. Me parece que es muy destacable eso, que no tiene que pasar desapercibido porque es una de las formas de enseñar. Uno enseña o desde lo que hay que hacer, pero poner los errores enseña muchísimo. Eso quería destacarlo. Bueno, acá hay una pregunta de Ruth. Dice, todo niño Escucha, no se te escucha, Creo Silvi. Se apagó tu micrófono. Ah, se me ha puesto, sí, ahí está, ahora sí. Sí, sí. Bueno, vuelvo a leer. Dice Ruth Isurza. Todo niño que tenga solo congestión o tos y fiebre, sin padres con síntomas. Solicito estudio igual para COVID o podría considerar solo otra infección respiratoria. Bueno, precisamente, como les decía, solamente 2 de los padres dijeron que habían tenido un contacto estrecho, se pudo confirmar que después ellos fueron COVID, digamos, en el momento de la internación. Y la mayoría de las veces se manifiesta así, por una congestión nasal, por un pequeño catarro, algunas veces un cuadro febricular, y eso es lo que nos tiene que mantener atentos en el sentido de no subestimarlo, no pensar de que seguramente no va a ser porque los padres no tienen ningún síntoma o, no, o han referido que no han estado en contacto con ningún familiar que haya sido COVID. Entonces siempre hay que tenerlo presente de que la infección puede estar. Bien, gracias. Ahí en el chat hay varios No se escucha, Silvi. que en el chat ponían de la excelente presentación y las felicitaciones para la doctora. Acá escribe Ana María Zamora, dice, de los niños que tuvieron COVID, ¿tuvo además algún otro virus respiratorio? Entiendo que quiere preguntar, no sé, corregime Ana María, si ha habido coinfecciones. Sí, eso quiere preguntar. Coinfecciones no, lo que sí nos pasó en un primer momento de una de las pacientes que falleció, que el primer hisopado le dio negativo, es más, o sea, salió de aislamiento en su momento, y es cuando vemos que hubo una desmejoría clínica, ya descartando, digamos, por cultivos, tanto hemocultivos, secreciones respiratorias, descartábamos otros agentes patógenos, entonces volvimos a hisopar, considerando de que podía llegar a ser COVID. Lo curioso es de que dentro de la sala, en esos momentos, o sea, desde que la paciente ingresó hasta que se hizo esa muestra, inclusive unos días después, nosotros no tuvimos otros pacientes que hayan sido COVID positivo, es decir, que uno podría llegar a pensar que de algún paciente que haya estado en un mismo espacio, se podría haber contagiado. Esa paciente, bueno, como les digo, tuvo un compromiso pulmonar con un distrés respiratorio, falleció. En el medio de ese proceso, bueno, los padres nos admitieron que en algún momento ellos la habían llevado a la casa de unos familiares en donde hubo personas que habían sido detectadas como COVID positivo. Digamos, a partir de ahí nosotros consideramos que, bueno, que antes de que un paciente, si bien en un primer momento puede ser negativo, si la evolución es tórpida, si es un paciente que se comporta en forma típica con requerimiento de respirador, se puede, o sea, en esos casos, repetir nuevamente la muestra para COVID. Y gracias a Dios, si bien esta paciente se ventiló en un sector que uno podría decir, bueno, ya está fuera de aislamiento, pero como el personal seguía cumpliendo con los elementos de protección personal en una sala, como les digo, de no aislamiento, permitió de que no haya contagios de los médicos y enfermeros que la asistieron en el momento de ser ventilada.
Entonces, eso también la verdad que es algo destacable, que no se haya bajado la guardia en ningún momento a pesar de decir, bueno, este paciente ha dado negativo. Noemí, ¿qué tipo de muestras emplean para diagnóstico? ¿Aspirado nasofaringeo? Sí, aspirado. Perfecto. Sí, es más difícil que haya falsos negativos con los aspirados, pero por supuesto que nunca hay un 100% de sensibilidad. Hay más preguntas en el chat. La doctora Beatriz Gil pregunta, Enzo pregunta, ¿cuál fue el promedio de estadía de los pacientes? Eso en general depende, digamos, si el paciente depende por un lado de la gravedad, seguramente alrededor de 2 semanas a 3 semanas, en algunos casos más, porque puede haber otro tipo, digamos, de complicaciones dentro de la misma evolución. Y si consideramos un paciente que de tipo solamente respiratorio, una bronquiolitis por otros virus, en general el tiempo promedio es alrededor de 8 a 10 días. Bien. La doctora Gil pregunta, dice, ¿los niños con COVID presentaron algún problema neonatal concomitante o factores que lo pusieron en mayor vulnerabilidad? Una de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos haciendo el análisis de los signos más frecuentes, esto que yo les decía, el catarro, la dificultad respiratoria, si habían hecho cianosis, es que en general el tiempo de consulta fue breve. Es decir, las madres rápidamente los llevaron, en general tenían un promedio de 12 a 24 horas de evolución, lo cual hablaba como de un factor protector en cuanto a las pautas de alarma. Si hay comorbilidades, solamente uno de los pacientes ha sido un paciente prematuro que en su momento ha tenido una dificultad respiratoria por membrana hialina y que ha requerido surfactante, y hubo otra paciente que es otra de las bebés que falleció, en donde el medio social había bastante, era muy vulnerable, una madre adolescente, de, las distancias le complicaban bastante porque era una señora no solamente del campo, sino de más adentro todavía. Entonces, si bien ella consultó, pero bueno, tuvo esas dificultades, digamos, que han llevado a que precisamente, o sea, la consulta se hizo, pero quizás en un tiempo un poquito más prolongado. Bien, acá hay algunas preguntas más en el chat. Hay un comentario o una pregunta, la doctora Filtrin me va a decir si es una cosa o la otra. En algunos pacientes que no referían epidemiología positiva familiar y dieron positivos, se realizó hisopado nasofaringeo a los familiares articulando con la red de servicio. No sé si es una pregunta o es una afirmación que eso fue sucediendo. Una afirmación. Ah, bien, bien. Entonces, la idea es que en los que no tenían epidemiología testearon a los familiares, ¿así es? Sí, 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 sí. Y de hecho que intervino, o sea, fue un trabajo articulado, no solamente con el primer nivel de atención, sino también intervino la división respiratoria. Si hubo uno de los casos de una hermanita que comenzó con sintomatología, entonces también se pudo contactar con el hospital de niños. Entonces sí, hubo en ese sentido, digamos, todo un trabajo que ha permitido de que el resto de los familiares también se vaya hisopando. Perfecto. Bueno, acá pregunta Loreta, si se pudo ver si quedaban pacientes con secuelas. Bueno, yo te quería preguntar lo mismo, porque entendí que uno había fallecido, hubo 2 fallecidos, lo que no sé si los 2 fueron COVID. No fallecido. Uno dijiste, Sí. sí, ¿y qué pasó si tenés la oportunidad de comentarnos qué pasó con la evolución del resto?
La evolución fue muy buena. Los pacientes se fueron sin requerimiento de oxígeno, con buena progresión de peso. La verdad que el manejo, sobre todo los últimos días, digamos, previos a la externación, se cita a los padres como para que no solamente vayan adquiriendo algunas pautas de alarma, sino también el manejo dentro del mismo domicilio. Entonces, la verdad que todos los otros pacientes han tenido una muy buena evolución, así que ninguno, como les digo, con requerimiento de oxígeno. Perfecto, Noemí. Acá hay una pregunta de la doctora Eliana Molina. Dice, ¿refiere a la lactancia materna exclusiva o no? ¿En qué periodo? No, Eliana, los pacientes ¿querés internados, ¿cómo? ¿Querés preguntar más específicamente a qué te referís, Eliana? Bueno, no sé si nos está escuchando Eliana. Acá hay otra pregunta, avancemos con otra pregunta, dice de la doctora Beatriz Gil. ¿Será importante el seguimiento de estos niños en su crecimiento para evaluar la función pulmonar futura, como el caso de los prematuros y otras neumonías virales? Sí, eso, previo al alta, nosotros lo que hacemos es articular con neumonología y el consultorio de mediano riesgo que funciona en el hospital. Y si es necesario la intervención de algún otro especialista, también. Entonces, los padres ya se van, digamos, con todo un seguimiento, no solamente, por ejemplo, por telemedicina, sino en algunos casos ya con turnos programados, de tal manera que se evite el desplazamiento como para ir a buscar el turno y que eso implique, digamos, que se lo saque nuevamente al bebé. Entonces, todo ese seguimiento por los diferentes interconsultores está bastante aceitado en el servicio y no solamente incluye los especialistas dentro del mismo hospital, sino, por ejemplo, especialistas en el hospital de niños si así lo requiriese. Así que en ese sentido se puede hacer un seguimiento futuro y bueno, y saber de que realmente en el momento de la externación se ha podido seguir cumpliendo con todos los cuidados, digamos, que requería el paciente. Y además también se los refiere al primer nivel de atención, así que, y en el caso que se necesite, también hay intervención desde desarrollo social. La verdad que lo que procuramos es que el paciente en el momento de la externación no sea simplemente la salida, el egreso del paciente del hospital, sino que pueda haber todavía una comunicación con la institución que nos asegure estar en buenas condiciones. Perfecto. Acá Eliana aclara si tenían antecedentes de lactancia materna al ingreso, como antecedente al ingreso. La doctora Molina aclaró la pregunta. Sí, sí tenían. Estaban alimentados a pecho, de hecho que el peso, el más bajito que nosotros tuvimos es de 2,470 y hubo pacientes de más de 4 kilos que inclusive, o sea, que estaban alimentados con leche humana, así que sí tuvieron lactancia materna. Perfecto, Noemí. Acá el doctor Luis Medina Ruiz la felicita, excelente presentación, felicitaciones. Y la doctora Filtrin dice si podría aclarar si se sostiene lactancia materna cuando la madre es positiva. Nosotros Si el bebé es contamos, positivo y la madre claro, no. Nosotros contamos con una sala, digamos, con un lactario, en donde lo que las madres pueden hacer es concurrir directamente ahí y dejarnos, digamos, la leche para los pacientes.
En otros casos, cuando por ejemplo las distancias no nos lo permiten, seguimos recomendando de que la madre se siga sacando la leche y la guarde para que en el momento que vuelva a la casa pueda continuar con la lactancia. Pero sí, nosotros, la verdad que nuestras madres son grandes productoras de leche y siempre lo promovemos. A pesar, digamos, de esta pandemia, hemos seguido recomendando la leche humana. Perfecto. Noemí, y en relación a eso mismo, la situación inversa, o sea, la mamá positiva y un bebé negativo, ¿qué recomendación hacen con respecto a la lactancia? No está contraindicado, pero sí, o sea, se requiere todos los cuidados, digamos, en cuanto a la toma de la muestra y la conservación. Así que no es necesario suspender la lactancia materna en ese sentido. O sea, se puede extraer la leche, colocarla en un biberón y que se lo administre, como siempre, o sea, como les digo, siempre teniendo los cuidados, digamos, en el momento de la recolección de la leche. Permiso. Perfecto. Sí, le damos la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero comenzar felicitándola a Noemí por la excelente presentación, que no me llama la atención porque estamos acostumbrados a su claridad. Hay que decir de que esto es parte de los 3 aislamientos neonatales que tiene la provincia, digamos en el Hospital del Este y el Hospital de Concepción, que con diversa experiencia, digamos, han peleado en esta contingencia. Yo quiero plantear 2 cuestiones como pregunta, Noemí. Una, por supuesto que queda claro que no hay transmisión vertical, o es muy dudosa, y que confirmemos esa posibilidad. Pero segundo, quiere decir de que estos recién nacidos han nacido en las maternidades, se han ido a la casa y se han contagiado en algún lugar. Llama la atención que hayamos tenido un recién nacido de 5 a 7 días ya contagiado con COVID. Entonces, la primera reflexión es en función de los cuidados del recién nacido en tiempos de COVID y al aislamiento del recién nacido en las distintas etapas, ya sea desde la maternidad a la casa, en los controles posteriores, las visitas familiares, etcétera. Como mensaje quisiera conocerlo para preservar al recién nacido y haber una consejería mucho más general. En segundo lugar, quiero plantear que este es un servicio acostumbrado a recibir patologías respiratorias en contingencia invernal y tiene más de 100 pacientes, de los cuales 10 han sido COVID. Y esto es un problema en función de que han tenido que pasar por el aislamiento previamente todos los pacientes y después han pasado a espacios donde, descartado lo de COVID, ya podían manejarse como patología respiratoria no COVID. ¿Podés contarnos entonces, Noemí, si ha habido bronquiolitis dentro de ellos? Ya Ana María Zamora había planteado lo de la coinfección. Y qué número de rino o de otros virus hemos tenido en otra bronquiolitis. Y por tercera, y disculpe lo pesado, hay algunos signos precoces que nos pueden permitir, para la gente de atención del primer nivel que está acá presente, aconsejar para la consulta precoz del recién nacido en función de COVID. Ahí se la pregunta. Larga la pregunta. No, primero el contacto, ¿sí? Sí, la recuerdo las 3. En cuanto a los cuidados que tienen que tener un recién nacido, en general, digamos, nosotros siempre hacemos hincapié en el lavado de manos para todos los familiares que entran en contacto
con el bebé el uso el correcto uso del barbijo. En el caso, por ejemplo, si se tiene la posibilidad de que haya estado en contacto, digamos, siempre es importante en el momento de acercarse al bebé, el limitar las visitas y también las salidas del bebé, ya sea muchas veces se los lleva a controles, en los controles pueden estar en alguna sala o en contacto con otros pacientes, así que los contagios también pueden suceder ahí. Y sobre todo en la casa hay que ver cuáles son las condiciones habitacionales. Muchas veces hay hermanos chiquitos o se comparten, digamos, hay varias familias dentro de un mismo terreno, entonces los padres dentro de eso pueden sobre todo destinar un espacio para el bebé y que el flujo las visitas, digamos, sean lo más restringidas, por lo menos dentro de los 40 días o los 2 meses del bebé, y que en general, digamos, sean habitaciones aireadas, que se permita que haya un buen flujo de aire, que no haya peluches, que los elementos que estén cerca del bebé se puedan desinfectar, de tal manera, digamos, de que podamos minimizar todo lo posible en cuanto a las posibilidades de contagio. Lo otro me parece que está vinculado en cuanto al primer nivel de atención. En general, cuando uno recibe a un paciente en edad neonatal, uno se tiene que guiar mucho, la persona que más lo conoce es la madre. Y si la madre hay algo que a ella le llama la atención, le parece distinto, es muy, muy importante que uno preste atención a eso que quizás ella no sabe explicar, que muchas veces lo único que dice yo lo he visto distinto, o me parecía, o sea, no está igual o no duerme igual que el día anterior, o se alimenta de una forma diferente. La lectura que puede hacer la madre es sumamente orientadora, sobre todo si uno tiene poca práctica, digamos, en cuanto a ver neonatos, por ahí asusta un poco en un primer momento. Lo otro, no esperemos que tenga grandes esfuerzos respiratorios. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás el tiraje que yo estoy acostumbrado a ver en pacientes un poco más grandes no van a ser tan evidentes en pacientes neonatales. Por ahí la retracción es mínima, pero siempre hay que recordar que en cuanto más músculos están implicados, significa que hay más esfuerzo respiratorio, es mayor la dificultad. Entonces, si yo veo grupos musculares en donde hay retracción a nivel supraclavicular, si hay aleteo nasal, también tiene que ser un signo de alarma. Si yo lo saturo al paciente y baja la saturación porque llora, esa saturación es muy valiosa. No hay que considerar solamente cuando el bebé está tranquilo. Muchas veces uno dice, no le pueden tomar la saturación porque llora todo el tiempo. Puede llorar porque ya está hipóxico. Y esa irritabilidad será un signo de hipoxia. Hay alguien que está ahí que se siente la interferencia. Y lo otro es considerar la frecuencia cardíaca. Siempre se aumenta por hipoxia en algunos casos, o bien si hay un cuadro infeccioso. Si la madre lo ha notado frío, la cianosis muchas veces es tardía. Lo que se ve generalmente previo a todo esto es una palidez, que también habla de hipoxia o de que la perfusión está cambiando. Si vomita, no lo consideremos que es simplemente una regurgitación. Muchas veces la forma de eliminar secreciones que tiene el neonato es a través del vómito, es decir, no saben escupir, entonces van a vomitar. Y otras veces hasta una simple dermatitis. Uno si abre un pañal y ve que tiene, es totalmente irritado, me lleva a pensar de que quizás
está con una rinorrea posterior y que eso ha provocado acidez en la materia fecal y la irritación. Entonces tenemos muchos signos que nos pueden alertar y que son signos clínicos y quizás ni siquiera lo he ocultado, pero ya viendo cómo respira, si está agitado, si está taquicárdico, si está frío, y tengo algún otro signo más que me diga la madre, que me oriente la madre, eso es de mucho valor. Y la segunda, eso ya me perdí. No, si me la recuerda, doctor. Sí, básicamente entraban los pacientes y se hacía un triage de pacientes COVID y aquellos que no tenían la prueba positiva del COVID estaban habilitados al resto del servicio. Estamos hablando de 100 pacientes, de los cuales 10 eran. Entonces, ¿qué pasó en el resto de la patología respiratoria para el servicio en el recién nacido? En el resto de las patologías respiratorias se han sido casos de bronquiolitis que solamente se ha podido detectar rinovirus en 8 pacientes y para influenza en 2. El resto o sea, resultaron como negativos, lo cual no invalida, digamos, el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero sí hemos tenido patología respiratoria diferente al COVID durante todo el año de la pandemia. Perfecto, muchas gracias. Doctor, no sé si hay alguna pregunta. Acá hay Hola, buenas algunos noches. comentarios. Sí. ¿Quién está hablando? Miguel. Miguel. Dale. Bueno, más que nada unos comentarios. Hola, Noemí. Felicitaciones Hola, Miguel. por la presentación. Bueno, yo creo que los que conocemos cómo trabaja la UNER estamos acostumbrados a que sean metódicos y ordenados y la verdad que no sorprende la manera en que se han organizado. Y bueno, sumar también a lo que dijo Silvia al principio en cuanto a cómo se ha organizado el Hospital Avellaneda y bueno, destacar de alguna manera que tanto la doctora Pieroni como la doctora Dip se han puesto al lado del personal y han prestado mucha atención a todo lo que el personal sentía como necesidad de modificaciones de infraestructura para sentirse seguro, aun cuando muchas veces lo que hablaba era el miedo y no la razón, pero bueno, el acompañamiento yo creo que ha sido constante y eso es muy valioso y se ha visto en la manera en que han trabajado todos los servicios y en los resultados que ha habido en el hospital. Y bueno, y para Noemí puntualmente, porque hay una partecita de la presentación que yo me he perdido, preguntarte si has notado con respecto a lo que es todos los años el tener mucho sincitial respiratorio, si los modos ventilatorios han sido diferentes, si estos pulmones eran más blandos o lábiles y has visto que por ahí tenemos cierto porcentaje de neumotórax en bronquiolitis y si has notado alguna diferencia con respecto a eso. Bien. Primero, sí, destacar esto que dice Miguel. La verdad que la organización del hospital ha sido desde un primer momento. Nosotros en todo este proceso creo que lo que es digno destacar es el trabajo en equipo que se tuvo, o sea, todas las decisiones que se fueron tomando han sido acompañadas desde cada una de las instancias y la verdad que eso facilita mucho y allana mucho de este camino, que sobre todo en un año en donde al principio tuvo mucho de incertidumbre, ¿no? Y bueno, yo ya había, por un lado, en ese primer momento cuando partió Miguel, nos habíamos sentido con más incertidumbre, un poquito más huérfanos, pero bueno, rápidamente, en mi caso, digamos, mi jefa, la doctora Dip, ella pasó a la dirección, entonces es como que, bueno, eso hace que uno lo viva, digamos, desde una experiencia totalmente diferente. Así que bueno, en ese sentido aprovecho el momento como para agradecerles a todos, porque la verdad que todos estuvieron ahí. Yo sé que ha sido una tarea dura, pero la verdad que siempre estuvieron muy presentes.
En cuanto a la pregunta de la parte clínica, nosotros esperábamos que se comporten como bronquiolitis graves, en donde haya hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es cuando un pulmón se comporta como el pulmón de un feto, donde no deja circular, no hay un buen flujo sanguíneo, o se comporte como un distrés grave. Pero en un primer momento, o sea, cuando uno veía la forma de respirar de los pacientes, la radiografía, había cosas como que no cerraban, y lo primero que nos llamó la atención era que más que la tendencia a la hipoxia, tenían tendencia a la hipercapnia. Nosotros estábamos acostumbrados a todo un trabajo kinésico y de aspiración de secreciones que en muchos casos no se presentó. No eran pacientes secretores en donde uno tuviese, sobre todo a nivel pulmonar, grandes movilizaciones de secreciones o también a nivel nasal. Y en general, sobre todo en los casos más avanzados, si bien nosotros teníamos implementado para la bronquiolitis el uso del surfactante, que nos ayudaba, digamos, en cierta medida a que las presiones pulmonares se puedan modificar, o sea, las presiones del respirador, en este caso no solamente se tuvo que usar eso, sino sumar lo que es el PEP. El PEP permite, digamos, que el pulmón en un momento de expiración siga manteniendo cierta presión, y evitar precisamente los colapsos. Entonces, la verdad que ha sido todo un desafío la parte ventilatoria, porque no se comportaron como las típicas bronquiolitis, y de hecho que el comportamiento fue totalmente diferente en ese sentido, a pesar de que ser pocos pacientes, pero nosotros nos ha servido, digamos, bastante como para aprender otras formas de brindar ventilación y de poder hacer el sostén. Y lo otro importante es que también hemos podido seguir sosteniendo lo del alto flujo, que nos ayudó para esos pacientes intermedios que estaban moderadamente enfermos, pero que no ameritaban ni un bajo flujo como una cánula común, ni tampoco un respirador. Entonces, esos pacientes también han podido ser sostenidos mediante esta forma, y esos modos de aislamiento que yo les decía, que eran esas carcasitas que íbamos fabricando como para evitar la aerosolización. Perfecto, Noemí, muchas gracias. Hay algunos otros comentarios en el chat, todos destacan la excelente presentación, dice la doctora Alba Pieroni. Muchas gracias a usted y al equipo. El doctor Walter Ziegler también, felicitaciones a todo el equipo del hospital. Y la doctora Beatriz Gil, también, muchas gracias doctora Noemí, doctor Weiss, admiro a los pediatras y a los neonatólogos. La verdad que ha sido muy enriquecedor este Ateneo. No sé si quedan más preguntas. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte, una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, doctor. ¿Cómo están? Bueno, primero felicitar por la presentación y por el trabajo, porque la presentación es el producto de un trabajo que está por detrás, que seguramente ha sido muy difícil y con mucha incertidumbre inicialmente, pero bueno, con mucha experiencia previa con el tema de las bronquiolitis. Así que felicitaciones a la doctora Noemí, por supuesto a todo el equipo y a los directores que han podido adaptar, ¿no? Un gusto. Y a a la doctora Pieroni y a la doctora Viviana y al ingeniero, que seguramente ha estado ahí adaptando todos los requerimientos para que se pueda dar una atención adecuada. Así que sería muy bueno publicar esto, porque si no queda en una experiencia contada en nosotros, y nos quedamos con la satisfacción de saber qué profesionales tenemos en nuestro medio, pero sería muy bueno publicarlo, Noemí. Así que te desafío a que lo publiques rápido.
¿eh? Así que, Bueno, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ir cerrando. Noemí, ya te crearon un compromiso. Bueno, y además yo te quiero decir, excelente la presentación y muchas veces escuché explicar la fisiopatogenia, pero nunca tan bien como la explicaste vos. Realmente excelente. Así que sos un excelente docente. Bien, vamos a cerrar entonces, ya no hay más preguntas y dada la hora cerramos este Ateneo y los invitamos a participar el próximo miércoles con el tema de síndrome post-COVID a cargo de la doctora Beatriz Gil y su equipo. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Noemí, excelente. Hasta luego, gracias la por invitación. participar a todos y quedarse hasta esta hora. Muchas gracias, Noemí, contamos con vos. Gracias, hasta luego. Chao, Buenas chao. noches, felicitaciones por la organización. Muchas gracias.